hablar de un tema muy, muy interesante. Hemos hablado muchísimo sobre el coronavirus, seguramente estamos ya cansados, incluso un poco hartos de información, de anuncios, creo que lo tenemos ya muy claro y yo no quisiera que hoy fuera más de lo mismo, sino que viéramos un poco más allá, sobre todo pensando en cómo afrontar y cómo confrontar los problemas, las situaciones, a lo que nos está llevando todo esto. Y por eso hoy miércoles 22 a las 6:08 de la tarde tengo el gusto de presentarles con muchísimo, de verdad, con muchísimo respeto y muchísima admiración al ingeniero Jaime Hernández, que es experto diría yo, él diría que no, sabe del tema sobre tanatología, proponiendo sobre todo hoy este tema de tanatología de la pandemia. Está él en León, está al aire. Jaime, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Padre, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Con el gusto de saludarlo, como siempre. Y además, pues a toda la audiencia que es muy amplia en su gustado programa, Padre. Muchísimas gracias, Jaime. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, Padre, y claro. pues atentos al tema, claro que sí, con todo gusto. Vamos a entrar de lleno, si te parece, Jaime. Yo creo que hay muchísimas cosas que tratar y como lo he dicho, pues en un principio, sabemos ya lo que debemos de hacer, que si lavarnos las manos, que si el gel, que si el cuidado, que si el cubrebocas, si el cubrebocas no. Bueno, hemos oído tantísimas cosas, sin embargo, hay temas mucho más profundos, por lo menos quienes llevamos ya una cuarentena, por lo menos en mi caso, bastante ya larga, digamos, ¿no? En ese sentido de no salir o de cuidarse lo más que pueda, de que se pueda. Bueno, en mi caso, pues las misas se suspendieron ya desde hace bastante tiempo. Bueno, llevamos más de un mes con este tema y las cosas, pues sabemos que van a tardar. Por lo tanto, hacernos una ilusión de que en 1 o 2 semanas esto pasa, porque estamos acostumbrados a que las cosas se resuelvan pronto, que pasen pronto. No estamos habituados a sufrir, no estamos habituados a muchas cosas que nos están pasando, y quisiera entrar de lleno en este tema, la tanatología de la pandemia. Hemos hablado tú y yo, Jaime, al respecto. Explícanos un poco, sobre todo el aspecto de la tanatología en este momento, ¿cómo se podría aplicar? ¿De qué forma? Bueno, Padre, creo que la parte fundamental, ¿por qué podíamos ubicar esta pandemia, esta situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo? Es que la tanatología, aunque el marco de referencia primario es la muerte, de hecho en su etimología así lo señala, en realidad en tanatología hablamos de pérdidas, Padre. Y en esta pandemia, Padre, pues todos hemos perdido algo. Desde luego hay cosas que pueden ser recuperables y otras no recuperables, pero alguien, por ejemplo, perdió su empleo, perdió a lo mejor un viaje que tenía que hacer, perdió sus estudios, perdió sus ingresos económicos y desafortunadamente también pudiera ser que perdió la salud. Y a todas aquellas personas que en alguna forma se han visto afectadas en su salud, les enviamos un cordial saludo y mucho ánimo en su recuperación. Entonces, la palabra pérdida lo que nos indica es dar un grado máximo sin nuestro consentimiento. Por supuesto que todos hemos dado algo. Hemos dado algo de nuestras expectativas, nuestra convivencia. Mira, estamos hablando de las pérdidas. El ingeniero Jaime Hernández nos está explicando un poco la cuestión de lo que es una pérdida. Tanatología precisamente habla sobre la muerte, ¿no? Una palabra sobre la muerte. Y en un principio nace toda esta experiencia que es muy nueva del siglo pasado, en un proceso de una pérdida, por ejemplo, de un familiar. Pero ahora últimamente, como él nos explica,
explicaba, se aplica mucho más a cualquier tipo de pérdida. Y mencionaba él varios aspectos, ¿no? Por ejemplo, la pérdida de la escuela. Yo, que convivo tanto con los jóvenes, están preocupados los chavos por el tema de perder el año, que parece ser que vamos para allá, etcétera. La pérdida del trabajo. Hemos tenido pérdidas. Estamos conectados otra vez, ingeniero Jaime, al aire, adelante. Listos. Bueno, entonces, algo que yo quiero decirle en primer lugar a las personas que amablemente nos escuchan el día de hoy, es que en realidad, si lo clasificamos desde el punto de vista tanatológico, estamos en una pérdida que es reparable. Por supuesto que lo único que sería irreparable sería un fallecimiento. Así es. De algún familiar, algún ser querido. Es algo que por supuesto es inoportuno. Pero también lo que nos dice la tanatología es que todas las pérdidas increíblemente llevan una ganancia, padre. La pérdida ahorita la tenemos muy clara y siempre la ganancia es lo que hay que descubrir. Quizás este periodo lo vamos a añorar después porque convivimos más con nuestra familia, mejoramos la comunicación en casa, pudimos tener un diálogo directo de padres a hijos, pudimos tener una cercanía con todos nuestros seres queridos, aprendimos algo nuevo. Entonces, las pérdidas son muy visibles, pero las ganancias hay que descubrirlas. Y eso, en el corto o mediano plazo, lo vamos a descubrir. Así es, Jaime, es algo que yo creo que, bueno, en el sentido más cristiano, por lo menos desde mi perspectiva como sacerdote, lo tengo clarísimo, ¿no? Sin embargo, mucha gente pues no es religiosa, y aquí es donde vemos pues tal vez el tema de un aspecto que va más allá, ¿no? De un aspecto sobrenatural, no sé, porque es cuando nos confrontamos con una cuestión existencial de una pérdida, en donde yo siento que viene esa imposibilidad. Lo decía yo en las pláticas cuaresmales que tuve en Semana Santa, ¿no? Lo decía, esa angustia, ese miedo que tenemos. ¿Por qué, Jaime, tenemos miedo? ¿Por qué experimentamos esa angustia, ese miedo? ¿Qué es lo que nos está faltando desde el aspecto de la tanatología entender? Bueno, es que en realidad el ser humano, siempre que siente el miedo es una emoción muy útil porque nos avisa cuando nuestra integridad física, emocional o mental está en riesgo. Por supuesto que es una emoción muy útil, pero una parte del miedo, que es la ansiedad, y la ansiedad la podríamos definir como la tensión que existe entre lo que yo quisiera que fuera y lo que yo percibo me doy cuenta que es. Esto es una cosa fundamental porque la percepción en esa diferencia entre lo que es y lo que quisiera que fuera es ansiedad. La ansiedad, la forma más visible es que no nos permite dormir bien. No sé si algunos de las personas que amablemente hoy nos escuchan estén o no durmiendo bien. Y hay de dos tipos, que es el miedo emocional. Yo indico que es automático cuando vemos que hay un riesgo en nuestra integridad física, emocional o mental. Pero particularmente hay otro asociado al pensamiento, porque el ser humano tiene la capacidad extraordinaria de anticipar el futuro, de planear el futuro y de construir el futuro. Solamente que cuando combinamos el pensamiento... Bien, estamos con el ingeniero Jaime Hernández hablando de la tanatología de la pandemia, y sobre todo nos quedamos antes del corte en el aspecto de el miedo, el por qué sentimos miedo, angustia, y Jaime, estabas por ahí haciendo alguna distinción al respecto. Te escuchamos. Sí, padre. El detalle es que hay dos tipos de miedo, como lo estaba mencionando. El miedo emocional, que es automático y que está relacionado con la protección de nuestra integridad. Y el miedo psicológico, que es una forma en que nuestro pensamiento puede anticipar el futuro. Entonces, creo que hoy, más que nada, las personas que amablemente nos escuchan tienen que distinguir esa diferencia. Porque si yo con mi pensamiento solamente me voy al futuro negativo,
entonces yo mismo estoy actuando con el miedo psicológico, no necesariamente con el miedo emocional, porque el miedo emocional siempre se basa en lo que es el miedo psicológico a lo que pudiera ser. Y entonces un primer consejo, aquí surge un primer consejo, padre, es que las personas hagan juicios, hagan razonamientos en base a lo que es, no lo que pudiera ser. Porque si nos vamos a lo que pudiera ser, entonces la duda y la indecisión, que son partes del miedo, lo amplificamos y entonces nos paralizamos porque no podemos soportar definir todas las dudas y tomar todas las decisiones, sino que lo que tengamos que hacer al día de hoy, como si fuera un menú, ¿qué tengo que hacer al día de hoy responsablemente para cuidarme, para cuidar mi integridad, por supuesto con mi familia? Pero los retos que tengo el día de hoy, los retos del día de mañana, las dificultades del día de mañana serán del día del mañana y no tengo por qué anticipar futuros catastróficos, porque también podría anticipar futuros extraordinarios llenos de esperanza. Así es, sí, es como diríamos mantener, yo recuerdo, me encantaba dar una plática, igual más adelante la podemos afrontar, dado que mucha gente me está pidiendo que sigamos con alguna plática a la semana, etcétera, y yo encantado, dado que esto pues igual va para largo, sobre todo esa actitud positiva, ¿no? Tengo una plática extraordinaria sobre la actitud positiva, que es prácticamente lo que estás hablando, tener esa actitud positiva, y la actitud positiva creo yo que es clarísimo, nace de la aceptación de la hora, ¿no? De decir, esto es lo que tenemos en este momento. Y yo creo que aquí la posibilidad, lo que precisamente se abre a futuro es, pues que esto no va a ser eterno, ¿no? Es decir, que el miedo, podríamos decir que es un miedo injustificado, Jaime. Bueno, es un miedo que, mire, lo que pasa es que el miedo algunas veces ya está incrustado en nuestra vida. Y, no, y en una situación como la que estamos viviendo simplemente se agudiza o lo percibimos de mayor manera. Por ejemplo, si yo tiendo al control, por ejemplo, a controlar a las personas, al controlar las situaciones, hoy me doy cuenta que no puedo controlar las situaciones y entonces eso me da miedo. Yo tengo que entender que hay cosas que yo puedo decidir, actuar y tener cierto grado de control. Y también puede ser que hay cosas que no puedo controlar, a las que simplemente me tengo que adaptar de la mejor manera, aunque no esté de acuerdo en lo que está sucediendo. Porque ya lo dije, el principio está en que yo mismo rechazo lo que sucede, genero la ansiedad, me inicio en el miedo, pienso en dudas e indecisiones, me voy al futuro negativo, me paralizo, pero además quiero controlar lo incontrolable. Y eso es miedo. Y muchas de las veces eso ya son situaciones que venimos cargando en nuestra vida. No es algo que derive de la pandemia, simplemente la pandemia se agudiza. Estamos, por lo tanto, entiendo, ingeniero, estamos hablando de que esta misma situación, la pandemia, la cuarentena, el estar en una situación nueva en nuestra vida, pues nos está enseñando, pues también, por lo que veo, quiénes somos, y eso, hombre, yo creo que es muy interesante, ¿no? Yo creo que nos estamos conociendo más en muchos sentidos. Son las 6:38 y continuamos con este interesante tema, la tanatología de la pandemia. Y estamos hablando con el ingeniero Jaime Hernández. Nos quedamos desde León, está él por allá conectado. Y nos quedamos, Jaime, en el tema de la ira, ¿no? Es un tema que también me han preguntado mucho cómo manejar, evidentemente ante tanta situación, vamos, de estar en casa, pero siento yo, como decías tú, que trae algunos aspectos anteriores, y concluíamos el anterior bloque diciendo precisamente que son cosas que ya traíamos antes, pero que están saliendo ahora, ¿no? ¿Por qué vienen esos capítulos de ira que son difíciles, no solamente, vamos, entre los esposos, por ejemplo, sino pues también con los hijos?
Bueno, padre, en realidad la ira es una emoción muy compleja y forma parte de los procesos tanatológicos. Lo que yo le podría decir aquí, creo que tiene varias raíces, pero una de las más visibles es, sentimos ira o alguna forma de ira que es el enojo, el resentimiento, la rabia, cuando sentimos o percibimos que algo o alguien nos quitó algo muy preciado. Entonces, en esos momentos de pérdida, si yo perdí mi empleo, si yo perdí mi salud, si yo perdí mi trabajo, si yo perdí algún negocio, si yo perdí algún sueño empresarial o profesional o algún viaje, entonces se activa la ira básicamente por dos raíces. La frustración, que es darnos cuenta que llegamos a un error o algo no previsto, y la impotencia, porque la impotencia nos marca que no podemos por sí solos modificar la realidad. Y cuando llegamos a frustración e impotencia, porque percibimos que algo o alguien que todavía no está claro, se ha dicho muchas cosas sobre quién es el responsable, ya no, digo, no necesariamente el culpable de esta situación, porque culpable sería si se hizo con intención, responsable si no lo hizo con intención. Entonces nos enojamos, llegamos a la ira y por supuesto que culpamos o buscamos a quién culpar. Y eso trasciende nuestras relaciones familiares, particularmente ahora que tenemos mucha más cercanía en casa, porque las personas en algún sentido, unos en mayor o menor grado, están enojados y eso nos puede hacer más irascibles y propensos al conflicto. Okay. Aquí en la cuestión, y vamos un poquito ya aterrizando, porque bueno, el tiempo se nos va rapidísimo en el programa. ¿Cuál sería la palabra, un poquito por lo que te he escuchado en este sentido? Primero, aceptación de una realidad que es la que tenemos y eso requiere un ejercicio pues racional, ¿no? Decir, bueno, estamos viviendo esto, es una realidad. Mucha gente no lo quiere ver así, sigue saliendo, sigue viviendo su vida normal y bueno, son después los que contagian a todo mundo o terminan mal ellos, tristemente, y porque creo que no se acepta no se quiere aceptar esta realidad o aceptando la realidad de que estamos viviendo pues en un momento de cuarentena en donde debemos estar en casa, sabiendo que si nos quedamos, bueno, pues esto va a durar muchísimo menos. Sería aceptación en un primer momento. Y entiendo por la palabra que escuché ahora, Jaime, que sería tolerancia, el aprender el verdadero significado de la tolerancia. ¿Cuál sería ese significado correcto para que nosotros pudiéramos practicar ante esos capítulos de ira, de desacuerdos, la tolerancia en nuestra familia ahora, por ejemplo, en la situación en la que estamos? Fíjese, padre, que quisiera decirle que efectivamente de lo que llevamos ahorita platicado, creo que la parte medular, una parte medular de la tanatología y que tiene que ver con la salud mental en toda su amplitud, es que siempre tenemos que aceptar lo que fue, cómo fue y cuándo fue, o lo que es, cómo es y cómo es. Entonces, la gran confusión aquí, padre, es que muchas veces entendemos que aceptar es estar de acuerdo. Y por supuesto que eso no es. Aceptar no es estar de acuerdo. No podemos estar de acuerdo en vivir una situación que en muchos sentidos, aunque mencioné que tiene algunas ganancias, por supuesto que es incómoda, es difícil, nos compromete y nos pone con diferentes retos a cada quien en lo personal. Aceptar, si lo pudiera definir, es simplemente reconocer que las cosas son así. Y el idioma es muy sabio porque nos ayuda. La palabra reconocer, usted la puede leer de izquierda a derecha o de derecha a izquierda y es exactamente lo mismo. Es decir, si yo acepto, simplemente reconozco lo que es y busco de manera razonable y responsable adaptarme a una situación, por supuesto, inoportuna, molesta, etcétera. El problema es que si yo no lo acepto, entonces genero ansiedad porque hay una diferencia entre lo que es y lo que debería ser. Me involucro en el miedo me lleva al futuro negativo
Y entonces en el presente lo desperdicio pensando en lo que no es, pero que quizás pudiera ser. Y entonces lo importantísimo aquí, y ese es el reto de los seres humanos, es que nos podamos sincronizar con la realidad, aunque nos duela, nos lastime y nos presente retos no considerados o no planeados, pero la palabra básica es cómo nos adaptamos a una situación no prevista y por supuesto no deseable, en lugar de simplemente rechazar de manera estéril algo que no podemos tener control. Porque déjeme decirle, en otras circunstancias, siempre cuando rechazamos, nos esclavizamos a ellos. Yo en mis cursos pongo un ejemplo muy simple y digo esto. Por ejemplo, párese usted a media calle, detenga el tráfico, usted está rechazando que un vehículo pase. Eso finalmente lo va a esclavizar porque usted tiene que estar parado para que el vehículo no pueda pasar. Y puede pasar mucho tiempo, usted no come, no duerme, etcétera, y está parado. Bueno, en nuestra vida hacemos exactamente lo mismo. Cualquier cosa que rechazamos, nos esclavizamos a ella porque quizás, y aquí es el punto medular, no tenemos la capacidad de adaptarnos a una situación no prevista. En este sentido, Jaime, lo que estoy entendiendo y me parece sumamente interesante, que no estábamos preparados psicológicamente, afectivamente, emocionalmente para una situación de este tipo, y que lo que tenemos que hacer es precisamente, como se dice, ¿no? Aceptar el toro por los cuernos, ¿no? Al toro hay que tomarlo por los cuernos para que no nos lleve, si no, pues menuda porreada nos va a meter. Nos estamos confrontando con un toro de unos cuernos, unos pitones bastante largos, en una jornada taurina que no nos esperábamos y andamos correteados. En ese sentido, creo que lo que tenemos que buscar yo siento, es esa, como dices tú, esa sincronización, esa sintonía, ¿no? Entre nuestro aspecto emocional, dime si me equivoco, nuestros sentimientos, nuestras emociones y la realidad que en este momento nos está circundando. Entiendo que en ese momento, cuando hay una sincronización, cuando hay una aceptación desde esa perspectiva, las cosas evidentemente tienen que mejorar, ¿no? Y este esfuerzo es un esfuerzo de voluntad, Jaime, es un esfuerzo de decir quiero hacerlo, requiere algo más. Claro, siempre hay una hermandad entre el pensamiento y la emoción. Si yo sigo pensando lo mismo, mi emoción, que puede ser el miedo, la ira, va a ser la misma. Necesito modificar razonadamente mi pensamiento. Entonces, ese es un punto esencial. Porque yo puedo preguntarme dos cosas desde el punto de vista del pensamiento. ¿Esta es la mayor tragedia de mi vida o es el mayor reto que he tenido ante mi vida? Así es. El gran problema de los seres humanos ahora ya, digamos, en esta era tecnológica, padre, es que en comparación, por ejemplo, con el hombre primitivo, y esto es incluso tan antropológico, es que el hombre primitivo poseía poco, pero tenía una gran capacidad de adaptación, incluso ligada a la supervivencia. Y ahora la sociedad que hemos construido es una sociedad que poseemos mucho, pero que tenemos poca capacidad de adaptación, preferimos rechazar, y entonces en ese rechazo asociamos las emociones que van al rechazo, que son la ira, el miedo, la tristeza y el dolor, en esos ejes emocionales. Y entonces lo primero que hay que romper es pasar del rechazo a la aceptación. Yo sé que no es fácil, pero entendiendo que aceptar no significa estar de acuerdo. Ok, perfecto, bien. Vamos al último corte, Jaime, y quisiera pasar en el último bloque para pues mandar sobre todo un mensaje de confianza y de esperanza. Quisiera que entráramos en esa confianza, ¿no? En esa solución, ¿no? Ya hemos analizado más o menos un poco toda la temática, la angustia, el miedo, la ira, cómo confrontarlo, sabemos de dónde viene, ¿no? Si no sabemos el origen de las cosas, es muy difícil si no las entendemos. Y me gustaría que termináramos, si te parece, con el tema de la confianza. Vamos al último corte y volvemos con el ingeniero Jaime en la tanatología de la pandemia.
Son las 6:53 y entramos de lleno porque se nos termina el programa, Jaime, con el tema que tratábamos antes, y te dejo prácticamente el micrófono. Es más interesante y más importante que tú nos hables sobre este aspecto de la confianza, el que yo siento que es lo más, la esperanza, la confianza que van de la mano, que sería el aspecto que puede cerrar todo este ciclo y que nos puede ayudar mucho a afrontar y confrontar esta situación. Perfecto, padre. Mire, yo lo que le quisiera invitar a las personas que amablemente nos escuchan es que estuvieran preparados con un papel, con un lápiz o un teléfono adicional allá a su disposición, porque voy a hacer un pequeño resumen de las cosas muy básicas, consejos muy prácticos. Voy a tratar de ser muy simple para que las personas, de todo esto que estamos diciendo, les pueda dar un poquito de luz en una circunstancia difícil, no deseable, pero que por supuesto vamos a salir adelante. Efectivamente, lo opuesto cuando tenemos miedo, el miedo es desconfianza. Desconfianza al futuro, desconfianza en el presente, desconfianza de no poder superar la situación. A veces tenemos miedo, por supuesto, de decidir y, por supuesto, muchas de las veces de saber. Entonces, hay un gráfico que yo le llamo el gráfico de la confianza y que básicamente tiene tres líneas. Si yo no tengo confianza, llego al miedo, que es lo que le he estado comentando, donde tengo la duda, indecisión permanente, parálisis, no sé decidir y creo que no puedo superar esta situación. Por otro lado, si me voy a la parte exactamente opuesta, sería el exceso de confianza. El exceso de confianza es un autoengaño. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. Uh-huh. Sí. Es decir, si yo me excedo en la confianza, estoy construyendo historias que no son necesariamente reales y que entonces nada más me van a servir a mí como para poder sobrellevar la realidad que me lastime, que me duele. Entonces, el engaño tiene un hermano que es la minimización de las cosas y la negación. Esto sucedió muy al principio cuando esto todavía era incipiente. ¿Por qué? Porque la negación se funda en la incredulidad y la confusión. No lo podemos creer y estamos confundidos. Lo minimizamos y entonces nos autoengañamos. Y sin embargo, la confianza plena, esa está en nuestro interior. Es un intangible extraordinario y que deriva en la esperanza. En la esperanza hoy, en la esperanza mañana. Incluso, fundado en nuestras creencias, la esperanza es una virtud teologal. Es confiar en la omnipotencia y en la bondad de Dios. Saber que tenemos una responsabilidad de actuar, pero también confiar en que podemos recibir la ayuda, la fortaleza, la inteligencia necesaria para poder tomar las decisiones responsables que me permitan a mí adaptarme a una situación no prevista. Entonces, es un tiempo de fortalecernos en la confianza. La confianza es con fe en nosotros, con fe en nuestra familia, pero particularmente con fe en Dios. No en la desconfianza, que es el miedo, no en el exceso de confianza, que es el autoengaño. Y aquí digo un resumen de las cosas prácticas que yo le puedo decir a usted que amablemente hoy me ha escuchado. Sí, a usted que hoy me escucha. Resumen, tenemos que aceptar la realidad como es, pero en forma de adaptación, no de que nos guste. Y el reto es, de manera razonada, adaptarnos en forma responsable por la empatía, el amor que sentimos por nuestra familia, pero también por la empatía social que me obliga a ser responsable con los demás y tomar las medidas de sanidad, salubridad necesarias. Entonces, el primer punto es aceptar. El segundo, centrarme en el presente. Céntrese en el presente, el día de hoy. Si hoy a lo mejor pudo disfrutar a su familia, pudo hablar con su hijo, pudo leer un libro, pudo escuchar música, pudo escuchar este programa que es muy, muy escuchado aquí del padre Alex, que tuvo la oportunidad de a lo mejor de dos o tres cosas que le pudieran ser útiles. Entonces, céntrese y decida en lo que es, no en lo que pudiera ser. Por supuesto que la razón y el pensamiento nos permiten anticipar el futuro, pero también hay dos tipos de futuro, el negativo, catastrofista, y el futuro
en forma de esperanza, que está fundado en la fe, también en nuestras creencias religiosas. Y le doy 4 tareas que se acostumbran en tanatología, donde le digo, la primera de ellas es, exprese lo que sienta, no se quede reprimido, no lo reprima. Si siente miedo, ira, enojo, confusión, duda, indecisión, expréselo, porque es una buena forma de fluir nuestras emociones. Es decir, que el pensamiento y la emoción estén unidas, pero no reprimidas, sino que fluyan. Segundo, fortalezca los afectos. De hecho, la sana distancia, el guardarnos en casa, tienen que tener el efecto de ganancia, de fortalecer los afectos valiosos de su hijo, de su hija, de su esposo, de su esposa, del abuelito, de la abuelita que hoy convive mucho más con sus nietos, por ejemplo. Yo he tenido esa oportunidad extraordinaria de convivir con mi familia, con mi yerno, con mi hija y con mis 3 adorados nietitos en base a esto. 3, establezca rutinas. Aunque su rutina de cotidiana de día a día se vio interrumpida, establezca rutinas. Levántese a determinada hora, haga ejercicio, dedíquese, no sé, si alguna manualidad, aprender algo, leer, escuchar música, conversar. No solamente ver noticias y repetirlas incansablemente en el WhatsApp. Cuidado con la gula electrónica. Yo le digo, la virtud contraria a la aguda es la templanza. Cuando podemos actuar de manera moderada con lo que es, cuándo es y cómo es, pero siempre en forma gradual. Y por último, integralmente aceptar la vida, en lugar de considerarlo una tragedia, considerar que estamos en un reto, y ese reto depende de todos y cada uno de nosotros para que podamos poco a poco transitar a una nueva realidad y retomar nuestra rutina y nuestros compromisos y nuestras responsabilidades con nosotros mismos, con nuestros seres queridos y con la sociedad en su conjunto. Ingeniero, pues muchísimas gracias. Se nos fue el tiempo rapidísimo. Yo creo que esto tenemos que retomarlo de alguna manera. Es un tema muy, muy interesante, muy extenso, pero te agradezco muchísimo, Jaime, que hayas estado con nosotros como en otras ocasiones. Desgraciadamente ha habido comentarios, pero no he podido. En algún momento lo responderé de forma personal. Las preguntas que me han hecho con mucho gusto, pero sobre todo agradecerte que hayas estado aquí, agradecerles a todos los que nos han escuchado. Y una frase con la que quiero terminar el día de hoy, siempre me ha gustado, ¿no? En lo más oscuro de la noche comienza a siempre amanecer. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por estar en El Poder de Pensar y nos vemos cuando Dios quiera. Mucho ánimo y a quedarse en casa.